Vamos a darle la bienvenida al doctor Guillermo Chan Hernández. Buenos días, doctor Guillermo, ¿me escucha bien? ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. Sí lo escucho. Qué bueno, gracias y bienvenido, gracias por su tiempo, por su disposición para compartir estos temas del daño moral, en este caso en el ámbito laboral. Así que preguntarle, ¿qué cosa es en general la jurisprudencia? La jurisprudencia es el conjunto de fallos que emiten los juzgados respecto a los casos que ellos resuelven. Lo que hay que destacar o diferenciar que hay dos tipos de jurisprudencia: la jurisprudencia ordinaria y la jurisprudencia vinculante. La jurisprudencia vinculante es la más relevante porque es aquella que marca el camino de la forma como se deben resolver casos similares. Esa jurisprudencia vinculante es la que emiten los máximos tribunales de justicia de cada país. En nuestro caso tenemos a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución. Entonces, cuando la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional emiten una resolución, una sentencia sobre un caso concreto y la declaran vinculante, todos los jueces del país tienen que seguir el mismo camino que resolvió la Corte Suprema respecto a un caso similar. Interesante saber sobre todo esto del término vinculante. Y entonces existe jurisprudencia vinculante respecto a casos de daño moral específicamente en ámbitos laborales, en procesos laborales, quiero decir. Recientemente, en el mes de diciembre, sí hay un acuerdo plenario en materia laboral que ha emitido los jueces supremos laborales, en donde han determinado que el daño moral debe ser reconocido como está en la ley cuando se causa un daño en una relación laboral, pero además crea un nuevo tipo de daño a cual le ha denominado, conforme a la doctrina, como un daño punitivo. En materia laboral, el reciente aporte entonces de la Corte Suprema es los daños punitivos, que es una tipología de daño como daño moral y el daño punitivo. Entonces, cuando hay una afectación a una relación laboral, los jueces de la Corte Suprema han establecido de forma vinculante que al trabajador que ha sufrido un daño moral, además debe de fijarse una suma por daño punitivo. Además de la suma de manera resarcitiva, de manera reparadora, ¿se refiere? Claro. Además, el daño moral, que tiene una finalidad reparadora, en este caso el daño moral cumple una función también satisfactiva. No va a reparar el daño, pero va a satisfacer alguna dolencia. Además, se tiene que fijar una suma de daño punitivo, que es una especie de monto económico como sanción al empleador por causarle un perjuicio al trabajador. Esa es la creación, ese es el aporte de la Corte Suprema recientemente en el mes de diciembre, en este quinto pleno laboral. El tema del daño moral tiene daños colaterales y a futuro, y que no son evidenciados, y de esto se trata justamente, un tema en la agenda que hemos programado con el doctor Guillermo también, así como con otros especialistas, para hacerlo en un curso titulado La cuantificación del daño a la persona y el daño moral en los procesos laborales, donde por supuesto con el tiempo que merece cada expositor podrá compartir, pero me adelanto. Por ejemplo, en un caso, por un tema de negligencia, la empresa termina ocurriendo un accidente y terminan abandonando al paciente, a la persona, al ex trabajador, y en sus derechos fundamentales, repararle casi la pérdida de una pierna. Esto le ha traído consecuencias como, número uno, un divorcio. Número dos, obligado indirectamente a su menor hija a tener que trabajar. Que estos casos, el daño moral se extiende de manera inimaginable, yo diría, y esto hay que evidenciarlo, doctor. Agradeciéndole por su gentileza, sus últimas palabras, por favor, a lo mejor invitando también a sus colegas para este curso, la cuantificación del daño a la persona y el daño moral en los procesos laborales y civiles que vamos a estar compartiendo. Sí, muchas gracias, y sí, en realidad es importante, y saludo a los organizadores este tan importante tema, por cuanto, como comentaba, existían resoluciones aisladas del año pasado. Empiezan ya los tribunales supremos, las cortes superiores, y ahora este quinto pleno nacional de jueces supremos laborales, ya empiezan a ellos a cuantificar el daño moral, a establecer criterios. Entonces, ahora los operadores del derecho, llámese abogados, tenemos que tener los conocimientos y las herramientas para poder enfrentar esas cuantificaciones. Por eso saludo este evento
evento invito a los interesados, no solamente abogados, sino trabajadores y cualquier otro profesional, para conocer algunas ideas, algunos estudios jurisprudenciales que nos van a permitir conocer cuáles son los mecanismos razonables, legales, que puede tener el juez y el trabajador para saber cuánto le corresponde un resarcimiento por daño moral, que esa es la tarea que nos estamos emprendiendo en estos estudios. Muy bien, doctor Guillermo Chan Hernández. Debo mencionar que el doctor es autor por lo menos de 2 libros que tengo a la mano los títulos, y que va a estar, por supuesto, como ponente también en el curso La cuantificación del daño a la persona y el daño moral en los procesos laborales y civiles. Ya tenemos una pequeña ventana de lo que es la jurisprudencia, de lo que es, en este caso, en el ámbito laboral, y de cómo esto está evolucionando, como muchos aspectos y como todo tiene que evolucionar en general. También, por supuesto, la cuantificación del daño para que esto sea resarcido y sobre todo para que en base a esto las empresas sean más responsables, más conscientes y en este caso tomen todas las medidas de precaución para el tema de accidentes laborales o para el tema de despidos, que sean conscientes las empresas que no todo es ganar dinero, que no todo es lucrar o enriquecerse.